Cuando hablamos de la vida cristiana, hermanos, hay una vida cristiana que honra a Dios y otra vida cristiana que no honra a Dios. ¿Correcto? Y lo que queremos es reflexionar acerca de lo que Dios nos enseña, cómo debemos vivir una vida cristiana que honra a Dios y que realmente vive esa plenitud en la presencia del Señor. Para eso vamos a abrir el libro de los Colosenses, que es la base de nuestro estudio. Capítulo 2, vamos a leer los primeros 10 versículos, aunque es todo el capítulo, pero vamos a leer los primeros 10 versículos. Colosenses capítulo 2, del 1 al 10, lo leemos como siempre de manera antifonal para entender el mensaje del Señor. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados con sus corazones unidos con amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Por tanto, de la manera habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres de los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo, el principado, el potestad. Señor, gracias al abrir tu palabra, rogamos que seas tú enseñándonos a través de ella y darnos entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, para poder llevar una vida plena, una vida cristiana que honre tu nombre y tome decisiones cada día que glorifiquen el nombre de Cristo. Gracias, buen Dios, por regalarnos este tiempo. Una vez más pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada iniciamos esta serie, la segunda parte, porque el mes pasado fue basado en Primera de Corintios. Ahora estamos basando este estudio en Colosenses. Y hemos hablado acerca la semana pasada de la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Ahora, ¿por qué vemos esto? El libro de los Colosenses es un libro muy particular, hermanos. Siempre recordando que cuando usted lea las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, las epístolas son respuestas a una problemática de iglesia. ¿Correcto? Son respuestas a una problemática de iglesia. Ahora, la iglesia sigue con la misma problemática, ¿no es así? Porque lo que vamos a desarrollar nos da pie a poder ver también de qué manera estamos nosotros actuando en nuestra vida cristiana. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia que estaba enclavada en un mundo de pensamiento griego, donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Por tanto, hay que purificar ¿qué? El espíritu, mientras con el cuerpo haz lo que quieras. ¿No le parece eso conocido en nuestra sociedad occidental? Que mientras vengas a tu ceremonia religiosa, nos salen alas, pero salimos por la puerta de ahí, nos salen cachitos, ¿no? O sea, el pensamiento griego es un pensamiento dualista, dicótomo, es decir, dos líneas paralelas que no se juntan. En cambio, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje cristiano, es una unidad, no podemos separarlo. Lo que hagas con tu cuerpo afecta a tu espíritu, y lo que haces con tu espíritu afecta a tu cuerpo. Por eso Dios dice
que nuestro cuerpo tiene que ser santificado, espíritu, alma y cuerpo. No los separamos. Pero este pensamiento sí. Y es por eso que el apóstol Pablo va a combatir pensamientos de aquel entonces, pensamientos gnósticos, donde se podía llegar a la autorrealización del hombre a través del razonamiento. Ahora, es interesante porque Pablo vio que la iglesia estaba amenazada en el interior con filosofías humanistas y enseñanzas doctrinales contrarias al Evangelio de Dios. Y él expuso esa amenaza a la iglesia de Colosas, amenaza que es la misma que tenemos nosotros, usted va a ver. Por tanto, la respuesta del cristiano tiene que ser la fidelidad, la lealtad y la obediencia a Cristo. Eso es lo que la iglesia debe hacer. La clave para la realización en la vida cristiana es profundizar nuestra relación y nuestra lealtad con el Señor Jesucristo. Ser cristiano implica tener ¿qué? Comunión personal íntima con Cristo. Acá la mayoría nos llamamos cristianos, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Usted es cristiano? Sí. 4, 5, no importa, vamos a decir. ¿Es cristiano? ¿Es cristiano? Amén. Bueno, ¿por qué es cristiano? ¿Se ha preguntado? No porque me bautizaron de niño o vivo en una sociedad cristiana y todos pues somos cristianos. A ver, vaya al lado del mundo musulmán y diga, ¿usted es cristiano? Mudo se queda. Porque ahí lo matan. Pero acá todo es fácil, decir soy cristiano, pero vivo una vida doble. Una vida que no honra a Dios. A mí es una vida que deshonra a Dios. Y eso debemos cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han metido filosofías, ideologías, conceptos humanistas que nos alejan de los principios, de los valores eternos de la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo denuncia. Y para poder sostenernos en la vida cristiana, tenemos que tener una íntima comunión con Jesucristo. Nos llamamos cristianos porque el término cristiano son pequeños Cristos, pequeños, que imitan, que emulan, que siguen, que demuestran con su carácter, con su manera de pensar y su manera de hablar, y con sus acciones, pero también con sus reacciones. Pequeños cristianos es lo que somos. Ahora, la vida cristiana, por tanto, es una relación personal con Cristo. No es un compromiso con la cultura religiosa del momento, tampoco con las tradiciones evangélicas o tampoco una denominación. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con aquel que es el Señor Jesucristo. A veces creemos que me cambié, a mí me han dicho que cambiaste de religión, dice, ¿no escuchas eso? Ya no eres tal, ahora te has cambiado de religión. No, he cambiado de relación. La vida cristiana es una relación personal con Cristo, en el cual Él se revela por medio de su palabra. Y es por eso que en el mensaje a los colosenses se habla, el apóstol Pablo habla de la preeminencia de Cristo en todo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la imagen del Dios creador y también Cristo es sustentador de todo el universo. Qué interesante, ¿no? El Cristo de la Biblia es quien nos sostiene. Sin embargo, el Cristo del humanismo hay que sostenerlo nosotros, ¿no se da cuenta? Hay que sacarle siquiera estirar las piernas. ¿Por qué? Porque está guardado durante un año y después hay que sacarlo. Ese es el Cristo del humanismo, ese es el Cristo racional. Por supuesto, racional cuando dicen yo creo a Dios a mi manera, el Cristo racional. Pero la Biblia nos demuestra que el Cristo de la Biblia es el Cristo que sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Si Él simplemente dice desaparece todo, pero no lo hace porque no se niega a sí mismo. Él sostiene el universo. Por tanto, también la Biblia presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia, el primogénito, es decir, el que tiene la preeminencia en todo, de los muertos. La Biblia nos demuestra que en Cristo está la plenitud de Dios. Él también, la Biblia nos dice que Cristo es el Redentor de la humanidad. Por tanto, que Cristo también es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. También la Biblia nos presenta que en Él está todo. Por tanto, la plenitud de aquel que lo llena todo es Cristo. Por eso, hermanos, en Cristo también todos los creyentes, dice la Biblia, son declarados justos por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él, el cual nos prepara para la vida eterna. Por eso, en primer lugar, queremos ver Cristo
es el misterio de Dios revelado a la humanidad. Cristo es el misterio de Dios revelado a la humanidad. Si usted me acompaña en Colosenses 2:1, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? A fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre y de ¿quién más? De Cristo. Interesante, ¿no? Ese misterio que los antiguos no lo vieron, ese misterio en el cual aún en el Antiguo Testamento no fue revelado, pero que en Cristo ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia de Dios. Porque aún la iglesia en el Antiguo Testamento no había sido revelada con claridad, pero en el Nuevo Testamento sí ha sido revelada con claridad. ¿Y de qué habla este misterio? Que Dios va a salvar a toda la humanidad, sean judíos o no judíos. Dios hace su obra de salvación a través de Cristo, y Dios va a obrar en cada vida a través de lo que nosotros como iglesia llevamos el mensaje. Por eso Cristo es la revelación plena de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres tener el conocimiento íntimo de Dios? Busca a Cristo. Toda la sabiduría, dice la Escritura, está ¿en quién? En Cristo. El verdadero conocimiento que conduce a Dios es Cristo. Por eso esas palabras del Señor Jesús: yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero siga leyendo: nadie va al Padre si no es por mí. Mucha gente quiere llegar a la presencia del Padre por atajos. No hay atajos, hermano, solo hay un solo camino. ¿Quién es ese camino? Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es la plenitud que lo llena todo. En Él estamos completos, no necesitamos más. Y por eso debemos entender, hermanos, que Pablo desea que la iglesia entienda ese misterio del Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese? Voltea tu página un poquito en Efesios capítulo 3, versículo 4. Ahí te lo dice con mayor claridad todavía, el misterio de Cristo. Misterio revelado ya en el Nuevo Testamento, que tuvo ciertas claridades en el Antiguo, pero no lo vieron, pero en el Nuevo ha sido revelado. Retrocedes un poquito a Efesios capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tienen? Qué bonito que no hay multimedia, ¿no? Porque puedes buscar en tu Biblia. Cuando hay multimedia, ya no buscan en tu Biblia. Muy bien. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál será mi conocimiento en qué. En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles, ¿qué dice? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Cristo. La iglesia, las buenas nuevas de salvación, que antes no fueron dados a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Hermanos queridos, el pueblo de Israel fue separado para hacer luz a las naciones, pero no cumplieron su rol y su propósito. Dios formó otro pueblo que es la iglesia, en el cual tiene que llevar el mensaje de las buenas nuevas de esperanza a toda persona, indistinta de su nación, indistinta de su credo. Debemos llevar las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús murió y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y que por medio de su muerte y resurrección tú y yo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Ese es el mensaje. Amén. Ese es el mensaje. Esa es la buena nueva de salvación a toda persona, indistinto de su color, de su estatus social, indistinto. El pueblo de Israel no cumplió, pero fueron llamados para hacer luz a las naciones, pero ellos quisieron, se cerraron ellos mismos y no llevaron este mensaje de esperanza a la humanidad. Por tanto, Dios obró, Dios hizo, Dios creó otro pueblo, que es la iglesia.
Por eso la iglesia se extiende, para anunciar el reino de Dios. Tú y yo estamos aquí, hemos sido rescatados, ¿para qué? Para anunciar el reino de Dios, de donde tú te muevas y donde estés. Por eso es interesante, hermano, la buena nueva de salvación describe este misterio. Los gentiles pueden ahora disfrutar de la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos una tremenda responsabilidad, pero también un tremendo privilegio de dar a conocer la obra preciosa de Cristo, la esperanza que tú tienes a aquellos que no lo tienen. ¿Por qué, hermano? Porque en Cristo están escondidos. ¿Qué están escondidos? Versículo 3, ¿qué dice? Ahí dice, en quien están escondidos todos, no algunos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Qué interesante entender lo que Pablo nos dice. ¿Cuáles son esos tesoros, hermano? Que uno lo haya en Cristo. ¿Sabe lo que encuentra en Cristo, hermano? Perdón de pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué encontramos en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas nueva vida. Yo he venido para que tengas vida En abundancia. Esa es la plenitud de la vida cristiana, pero es en Cristo. En Cristo, ¿qué más encontramos? ¿Qué tesoro? Encontramos la redención eterna por toda la eternidad. En Cristo Él es nuestra santificación también. En Cristo encontramos su sangre que nos limpia de todo pecado cuando venimos de corazón y lo confesamos. En Cristo encontramos al perfecto abogado. La Biblia dice que Cristo intercede en nuestro abogado día y noche, a la diestra del Padre. En Él lo encontramos. En Cristo encontramos, ¿sabe qué, hermano? Gozo y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz que te dan las circunstancias favorables, porque algunas personas a veces tienen circunstancias bien favorables y paz, pero cuando vengan las situaciones adversas, ¿tiramos la toalla? No, Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo también te da la fuerza para salir adelante en los momentos difíciles, porque su palabra dice, nunca te dejaré ni tampoco te desampararé. En Cristo encontramos la consolación para las diferentes situaciones que nos toca vivir en la vida. Y en Cristo encontramos todas las promesas de Dios son sí y amén. Cristo tiene promesas para tu vida y para mi vida. Son los tesoros que no son oro y plata, que son más valiosos que el oro y la plata. Por eso en Cristo encontramos la sabiduría, porque la Biblia dice que en Cristo hemos sido hechos sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, léalo. Ahí va a encontrar usted casi al final. Cristo es nuestra santificación, pero también nos ha hecho sabiduría. Por eso, cuando conocemos a Cristo, obtenemos la sabiduría que nos va a ayudar a vivir una vida cristiana que honre a Dios. Él nos va a dar entendimiento para vivir la vida cristiana. Como compartí en el primer punto, hermanos, hay algo que es bueno reflexionar, porque claro, decimos que somos cristianos, pero vas a tener que medir tu cristianismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Ninguna persona que ha tenido su encuentro personal con Jesucristo puede volver a ser igual. Si tú ves que tu carácter no cambia, tu manera de pensar no cambia, tus acciones no cambian, pregúntate si has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si hay desobediencia premeditada, porque el texto dice el que sabe hacer lo bueno, ese es algo premeditado. El que sabe hacer lo bueno y no quiere hacerlo, es pecado. Pero cuando tú tienes una relación personal con Cristo, tú no puedes ser la misma persona. Porque si alguno está en Cristo, no puede decir, no puedo cambiar, porque Cristo nos cambia. Por eso Dios dice que pondrá en nuestra vida, que va a poner un corazón, que era corazón de piedra, que pone un corazón de carne. Y pondrá su espíritu dentro de nosotros, el cual nos da entendimiento, no solo de su palabra, sino de hacer su voluntad. Y por eso que una persona que se encuentra con Cristo nunca puede ser igual.
Y una persona que confiesa a Jesucristo, la gente te dice, te lavaron el cerebro, ya te cambiaste de religión, ahí te prohíben tal cosa. No, porque la Biblia va a decir que en Él estamos completos. Por eso no hablamos de una religión, sino de una relación. La vida cristiana se vive en plenitud, pero con Cristo. Y es por eso que todo cristiano se aleja del pecado y cada día toma la decisión de consagrarse más al Señor. Esa es la vida cristiana. ¿Por qué? Cristiano significa pequeño Cristo, que refleja a Cristo en sus palabras, en sus pensamientos, en su carácter, en su obediencia al Señor. Y es por eso, hermanos, que podemos entender que los apóstoles tuvieron un encuentro personal con Cristo. Ahora miren lo que va a decir en Hechos capítulo 4, la vida de los apóstoles cuando el Señor ascendió a los cielos y ellos fueron a cumplir la misión que el Señor les mandó. Vayan por todos los pueblos y hagan ¿qué? ¿Y hagan qué? Discípulos, a todos los pueblos, a todas las etnias. Y ellos lo hicieron, empezando desde Jerusalén. Y entonces la Biblia dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice? Que sean ignorantes, iletrados y del vulgo, es decir, lo último de la sociedad, se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Los sumos sacerdotes, las autoridades, los principales que estaban ahí, se maravillaban, dice ahí, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué dice más? Que habían estado con Jesús. Marque esa parte en su Biblia, hermano. Gente que ni siquiera tenía educación, tenían las palabras sabias, palabras de sabiduría, palabras de verdad, palabras que impactaban a la sociedad. Y estos hombres eruditos de la Escritura decían, ¿qué tal denuedo, qué tal firmeza, qué tal confianza de lo que ellos comparten? Entonces entendieron que habían estado con ¿quién? Con Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, cuando uno tiene una relación personal íntima con Cristo, la gente se da cuenta que estás con Jesús, porque tus palabras son diferentes, tu manera de pensar es diferente, tu conducta es diferente. Y no es que ahí te prohíben, no es que te lavaron el cerebro, sino que comienzas a ¿qué? A recibir la vida de Cristo y a mostrar a Cristo en tu vida, en tu carácter. Esa es la vida cristiana, hermano, es mostrar a Cristo en nuestra vida. Y es por eso que es importante. El apóstol Pablo nos habla el peligro que pasaban los colosenses, porque se habían infiltrado dentro de la iglesia pensamientos gnósticos, pensamientos humanistas irracionales. Y Pablo en esta carta a los colosenses, no pierda Colosenses, seguimos en Colosenses capítulo 2, él va a decir, hermanos, en Colosenses 2, fíjese usted, versículo 8, mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué? Porque estaban siendo engañados. La iglesia en Colosas se había infiltrado maestros gnósticos. ¿Qué querían hacer ellos? Rebajaban la deidad de Cristo a un semidios, a alguien como una emanación de Dios, pero que no era Dios. Entonces, acuérdense el concepto griego: la materia es mala, ¿qué más? El espíritu es bueno. Ellos no podían concebir, estos maestros gnósticos que se infiltraron en la iglesia, que Cristo haya resucitado en cuerpo, ya que la materia es mala. Pero el mensaje era: Cristo resucitó en cuerpo. Y es por eso que se metió esa filosofía humanista en la iglesia y, por supuesto, palabras persuasivas. La Biblia va a decir, hermanos, y nos da una advertencia: no erréis, las malas conversaciones corrompen tus buenas costumbres. Y esas costumbres que vienen de tu manera de pensar, porque tus costumbres o tus hábitos son de tu manera de pensar. No erréis. Ahora, ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Hoy en día
en la mayoría, si no en muchos o casi todos, los centros de estudio, empleando los colegios, institutos, universidades, la filosofía y la psicología están sustituyendo a la Biblia, a las Escrituras. Hoy en día, la filosofía humanista, la racionalidad y también la psicología están sustituyendo a la Biblia. Y eso, a la larga, va a traer consecuencias. Permítame decirle algo, el problema no es que conozcan a filósofos, porque los hay, siempre lo ha habido, estamos hablando de época de Platón, así que no hay problema. El problema no es que haya psicólogos, no hay problema. Y por supuesto los conceptos que ellas enseñan. ¿Sabes cuál es el problema? Es que muchos cristianos se basan más en la psicología o el pensamiento humanista que en la Biblia. El problema es que muchos cristianos ni siquiera conocen el Nuevo Testamento. No voy a hacer que levante la mano, pero le aseguro que la gran mayoría no ha leído todo el Nuevo Testamento de manera como estudio personal, menos el Antiguo. Cuando sondeamos si ha leído toda la Biblia, de un grupo de 250, 30, 40, no más levanta, que han leído la Biblia, toda la Biblia. Por tanto, esa es la preocupación. Por eso que estas filosofías, estos pensamientos, ideologías, hermano, se van metiendo en la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo. Entonces, traemos eso acá y pensamos que es lo mismo. Por tanto, en muchos de esos conocimientos humanistas han desplazado la Biblia del lugar que debe ocupar en la vida de un cristiano y comienzan a aplicar más pensamientos humanistas, racionales y psicológicos, como por ejemplo el pensamiento positivista. Sí, tú lo puedes hacer, claro, el pensamiento positivista tú lo puedes hacer, pero sin Dios. Sin Dios, tú solo o tú sola. O también, hermanos, los libros de, ¿usted ha visto los libros de autoayuda? 7 pasos para esto, sí. Pero todo solo, sin Dios. Y poco a poco van entrando ideologías contrarias a los principios espirituales en esta siguiente generación. Y eso es lo que se ha metido a la iglesia, la secularización. Y la palabra secular viene de la palabra seglar, secular, seglar, partir. Es decir, la secularización, hermanos, separa lo religioso de lo secular. No se mezclan, van en líneas paralelas. No se mezclan. Por eso que muchos cristianos dicen, no te metas en mi vida. Así le dicen, no te metas en mi vida. ¿Por qué? Estamos con el concepto secular. Yo puedo hacer lo que a mí me parece. Y eso son cosas, hermanos, que tenemos que ver hoy en día y se sufre la consecuencia. Esa es una consecuencia que estamos viendo ya en nuestra sociedad. ¿Cómo está la sociedad nuestra? ¿Tenemos una sociedad tranquila o violenta? ¿De dónde procede la violencia? No hay nadie, no importa. ¿De dónde creen que procede la violencia? De nosotros mismos. O sea, si tenemos una sociedad violenta, es porque las familias son violentas. Así es. Hay diferentes tipos de violencia, no solamente la física, hay la emocional, la psicológica. Si la gente es violenta afuera es porque la familia es violenta. Y así están aprendiendo los hijos. Vivimos una sociedad también de libertinaje sexual. ¿O no? Usted prende el televisor, no puede ver muchas cosas, porque hay un libertinaje sexual. Y es por eso, hermanos, que también vemos hoy en día por las noticias, en la sociedad peruana, el Perú ha sido calificado entre los 50 países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Por su racionalidad, por la pérdida de valores. Se falta el respeto a la autoridad. ¿No ha visto cómo le falta el respeto a la autoridad? ¿Dónde empieza eso? Otra vez. En la familia. El hijo que falta el respeto aquí, a los padres. Si ya faltó el respeto a los padres, ¿usted cree que va a respetar al policía, va a respetar al alcalde, a los funcionarios? Para nada, porque ya perdió el respeto aquí, a los padres. Entonces, ahora los padres, ¿qué? Mira, hermano, tiemblan. Esa es la generación que está, por el pensamiento racional.
¿Por qué? Porque los hijos amenazan con irse de la casa. Que se vayan. Si no hace caso, me voy. Y tienen 13, 14 años, 15 años. Por eso usted ve en las calles a chicos de 14, 13 amaneciéndose. Ahora que venía de mi casa en Caima a las 7 de la mañana, un muchachito tirado ahí, una casaca, su ropa, todo bien vestido, pero totalmente borracho. ¿Por qué? Porque cree que esa es la felicidad. Secularismo, destruyendo su vida. Esa es la sociedad, con ese pensamiento. No te metas. A mí no me lo dicen, se lo dicen a Dios. Cuando usted quebranta los principios de la palabra de Dios, no se lo dice a la persona que está dando, al pastor, se lo dice a Dios. No me interesan tus principios. Yo hago lo que a mí me parece secularismo, pensamiento humanista, racionalidad. Entonces, muchos cristianos, entre comillas, que se llaman cristianos, están viviendo con pensamiento humanista. Separan a Dios, solamente lo buscan a Dios como si fuera la lámpara de Aladino, que cuando tienes un problema, froto, Señor, ayúdame, no tengo enfermedad, problemas en familia, con mi esposo, con mi esposa, no tengo economía, listo, soluciono. Una vez, no te metas en mi vida. ¿Esa vida cristiana honra a Dios? Pero muchos más. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso que mucha gente, hermano, ha decidido no estudiar las Escrituras, porque a mayor conocimiento, mayor demanda. Mayor demanda. Por eso es bueno reflexionar, hermano. Una sociedad secular, una sociedad en la cual hoy en día no considera los principios de la palabra de Dios. Vaya al libro de Daniel, parte de su vida por la mitad, un poquito más adelante va a encontrar el libro de Daniel. Termina el libro de Daniel y está el profeta Oseas, capítulo 4. Sí, Oseas capítulo 4. Mire la sociedad en la cual vivía el pueblo de Dios. Y cuando usted lea, se va a dar cuenta que es la misma que vivimos nosotros. Oseas capítulo 4. Sobre un poquito de la Biblia, hermanos. A veces se habla. O sea, a veces no leemos ahí, pues. Están que buscas en el índice. ¿Lo encontró? Sí, encontramos, hay bastante que están buscando todavía. O sea, capítulo 4. Ok, mira lo que dice. Habla el profeta en nombre de Dios, al pueblo de Dios. Oíd palabra de Dios, hijos de Israel. Porque, ¿qué dice? Porque Dios contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay no hay verdad, tampoco misericordia, ni tampoco conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y cómo se evidencia? El siguiente versículo: perjurar, mentir, matar, robar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Es una sociedad de hace 2500 años. El pueblo de Dios, y miren lo que estaba pasando. ¿Se parece a nuestra sociedad? Violencia tras violencia, mentira, perjurar, adulterar, inmoralidad sexual. Y por supuesto, ¿sabe por qué? Lea usted el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, mire lo que dice el Señor, también yo me olvidaré de quién. Yo me olvidaré de la siguiente generación. Quiere decir que la decisión que tú tomes como padre o madre de familia, si es correcta, bendice a tus hijos. Si es incorrecta, trae el juicio de Dios a tus hijos. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado, porque los pensamientos y ideologías que están destruyendo la sociedad, hermano querido, nos lleva a dos extremos. El primer extremo, por falta de conocimiento de Dios, nos lleva a la permisividad o liberalismo. Y cuando tú
no aplicas bien el principio de la palabra, te vas al otro extremo, al legalismo o a la religiosidad en el cual muchos están inmersos. Una vida religiosa, porque la vida cristiana lo toma como de domingo a domingo. Hay que ser respeto, hay que cumplir el horario, nada más. Esa es la vida del otro lado. Ya cumplí, chao. El otro, como no conoce la palabra, lleva una vida ¿qué? Liberal. Y por supuesto, la permisividad es el pan de cada día. Pero interesante es lo que dice Dios, ¿no? Porque desechaste el conocimiento de Dios, yo voy a desechar a tus hijos. Así que hay una advertencia para quién, para los padres. Por si acaso los hijos no van a dar cuenta a Dios, sino los padres son los que van a dar cuenta a Dios por sus hijos. Y me temo que, hermanos, dentro del análisis de los últimos años, muchos padres son permisivos, porque conocen la palabra de Dios y permiten que sus hijos rompan el principio de la palabra de Dios y no los corrigen. Ese es el pecado de Elí, no corrigió a sus hijos. Y Dios dijo, por cuanto honraste más a tus hijos, yo te saco del sacerdocio. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero hay que aprender a vivir la vida cristiana de acuerdo como Él nos enseña. No es bajo nuestro pensamiento o nuestro criterio. Y eso me lleva al segundo punto. Volvamos ahora a Colosenses, capítulo 2, otra vez. Y eso me lleva al segundo punto. Colosenses capítulo 2, versículo 6, donde la Biblia dice, por tanto, esa palabrita por tanto que es una conclusión de lo dicho anteriormente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Esa es la vida cristiana. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor, debes andar como Él anduvo. Siga leyendo. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Por tanto, ¿qué quiere decir ser cristiano? ¿Qué quiere decir ser salvo? Mucha gente cree que la salvación se logra guardando los 10 mandamientos. Otras personas llamadas cristianas creen que logran la salvación o el cielo haciendo obras, y hacen más obras, pero eso es filantropía. Otras personas dicen, no, mejor voy a hacer penitencias y Dios mirará mi sacrificio que hago. Y nada de lo que puedas hacer vas a ganar el cielo. Nada, ni tú ni yo. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Lo que hemos escuchado, por gracia. Es un regalo. No lo merecemos ni nunca lo vamos a merecer. Pero Él nos lo da, nos entrega eso. Él entregó lo mejor a su Hijo Jesucristo, el cual pagó el precio por tus pecados y los míos. Y por medio de su muerte y resurrección, sacó a luz la vida. Por medio de su muerte Dios nos da a nosotros vida eterna. Cuando decidimos, como dice la Biblia, si lo habéis recibido a Él, andad como Él anda. Qué interesante, hermano, esa expresión, ¿no? La salvación es por gracia. Y lo recibes cuando tú reconoces tu condición de pecador y de pecadora. Cuando te arrepientes de tus pecados y los confiesas y decides apartarte y recibes a Cristo como tu Salvador y le haces tu Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio por tu salvación. Y por eso que esa es la expresión que habla el apóstol Pablo. De manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, si lo has recibido. Por tanto, se trata de la vida cristiana, hermano. Se trata de una vida guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra de Dios. Esa es la vida cristiana, fundamentada en la vida, en la palabra de Dios. Por eso es muy importante. El cristianismo no solamente es de domingo a domingo. La vida cristiana que honra a Dios se vive todos los días. ¿En dónde? En tu casa. ¿En dónde? En tu matrimonio. ¿En dónde? Con tus hijos, con tus familiares, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, en tu comunidad, en la calle. La vida cristiana se vive todos los días. Yo no soy cristiano solamente el domingo,
todos los días estoy en la presencia del Señor. ¿Y cómo debo crecer como cristiano? La Biblia dice lo siguiente, fíjese, dice el versículo 7, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe. Quiere decir que mi vida debe crecer, arraigados. Da la idea de un árbol plantado con raíces profundas. Un árbol es algo que tiene vida y que tenemos que ir creciendo y profundizar en la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos habla que nuestro crecimiento debe ser con un fundamento. Para construir una casa grande o un edificio, tiene que tener buenos cimientos. Esos cimientos es la palabra del Señor. Debemos estar arraigados en nuestra vida cristiana, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra que va a mantenerte firme. Por eso el apóstol va a decir: nadie te engañe con filosofías o huecas sutilezas. Ahí donde Pablo nos enseña esta verdad, nos dice lo siguiente en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Porque en Él, ¿qué cosa? En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y vosotros qué dicen? Estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Hermano, hermana, repito y reitero, cuando uno ha entregado su vida a Cristo y tiene una relación personal con Cristo, tu vida no puede ser igual. Tu vida cambia. El Espíritu de Dios te lleva siempre a vivir una vida en santidad, una vida digna, una vida en obediencia. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, hermano, ya estás completo en Él. No necesitamos nada externo para llenar lo interior. ¿Por qué cree que los fines de semana, cuando la gente dice, oye, es viernes, ¿qué dice? Ya escuché por acá ya. Sábado chico, dice, ¿qué está diciendo? Bebamos y comamos porque se acaba el mundo. El día sábado, lo mismo. Y el día lunes siguen igual y peor todavía. Creen que el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía, o el dinero, o las buenas posiciones, van a dar la felicidad y la plenitud de una vida. Nunca lo van a dar. Usted no puede tener nada, pero tiene a Cristo, tiene todo. Porque en Él ya estamos completos. Tener a Cristo en nuestra vida es tenerlo todo. Por eso que la gente cuando nos dicen, te cambiaste de religión. No, me cambié de relación ahora con Cristo. Pero ya te prohíben que tomes. No, pero no deseo, estoy completo. ¿Tú puedes hacer esto? No, porque estoy completo. Ya no necesito nada externo para tener paz o alegrar mi alma, porque ya estoy completo en Él. Y eso lo experimenta una persona que de corazón le ha entregado y le ha rendido su vida y desea vivir por Cristo y para Cristo. Por eso tomó hoy día usted la Santa Cena. ¿Sabe lo que es la Santa Cena? Es un compromiso con Cristo, en el cual usted está diciendo, al participar de la cena, yo voy a vivir para ti, voy a obedecer tu palabra. Pero me temo que muchas veces no es así. Lo toma la Santa Cena significa tener conciencia que están en plena desobediencia de los principios de Dios. La Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran. Honra al Señor con tu vida, pero con tu vida cristiana reflejando a Cristo. Y es por eso, hermanos, muy importante es entender, Cristo es la respuesta para nuestra vida. Solo en Él encontramos la paz, solo en Él tenemos la esperanza, solo en Él, porque para Él no hay nada imposible. Por eso solo cuando decidimos que Cristo reine en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, recién encontramos la plenitud de la vida cristiana. Recién. Porque Él dijo, yo he venido para que tengas esa vida en abundancia. ¿Estás viviendo esa vida en abundancia, hermano? ¿Estás en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás caminando a esa plenitud que Dios te da y te lo ofrece? Ríndete a Cristo cada día de tu vida. Llénate de la palabra de Dios, porque en Cristo siempre estamos completos. Amén. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias, porque tu palabra es bien clara. Debemos cimentar nuestra vida en ti, oh Cristo, arraigados, profundizando cada día nuestra relación personal contigo. Te pedimos perdón porque
Como iglesia, a veces estamos haciendo más caso, estamos tomando más en cuenta pensamientos humanistas, racionales y aún psicológicos, que obedecer tu propia palabra, que trae vida, que trae esperanza, que trae paz, que da sabiduría, es tu palabra. Perdónanos porque muchas veces nos hemos desviado con nuestra racionalidad a obedecer tu palabra. Pero tu palabra nos dice, sí, que al haber recibido a Cristo, andar como Cristo, fundamentado nuestra vida en la palabra de Dios. Y acá está tu pueblo, Señor, tu pueblo que quiere aprender cada día a conocerte a ti por medio de las Escrituras. Y mientras estamos orando, dígale al Señor a qué se compromete usted, qué decisiones va a tomar ahora para vivir la plenitud de una relación personal con Cristo. Quizás temprano, buscar de todo corazón, abrir la palabra, derramar tu corazón con Él. Decidir el próximo domingo, iniciamos el estudio bíblico a las 10 de la mañana, quiero crecer en tu palabra. Comprometerte a servir al Señor para bendecir a otras personas. Compartir con tu familia, con tus hijos, estas verdades y corregir lo que hay que corregir y afirmar lo que hay que afirmar. ¿A qué te comprometes con el Señor para vivir la plenitud de la vida cristiana y poder llamarnos cristianos? Y mientras estamos orando, quizás usted, mi amigo, mi amiga, que usted ha venido, ahora entiende que en Cristo encuentra el perdón, en Cristo encuentra la redención, en Cristo encuentra la paz, la esperanza y la vida eterna. Y Él ofrece, es por gracia, solo es un regalo. La salvación es un regalo. Cuando usted reconoce su propia necesidad, le pide perdón y abre su corazón y dice, Señor Jesucristo, perdóname. Hasta aquí yo he hecho lo que a mí me ha parecido, pero yo entiendo que tú me amas, que diste tu vida para perdonarme, limpiarme y darme una nueva vida. Si tu deseo y tu decisión es rendirle tu vida, tu corazón a Cristo, levanta tu mano, quisiera orar por ti. Si hay alguien esta mañana que reconociendo su propia necesidad de Dios, viene a Cristo recibiendo la gracia, la salvación y la vida eterna. ¿Habrá alguien esta mañana? Levante su mano para orar por usted. La oferta de la salvación, Dios la sigue otorgando. La Biblia dice, no resistas la voz de Dios porque hoy es el día de salvación. Y si tú quieres rendirle tu vida a Cristo y vivir la vida cristiana conforme Dios nos enseña, empezamos con una relación con Cristo. Simplemente levanta tu mano, no quiero insistirte, pero si hay alguien aquí que quiera rendirle su vida a Cristo, levante su mano para orar por usted. Señor, gracias porque una vez más tu palabra preciosa, eterna, ha sido anunciada, que en Cristo tenemos salvación y vida eterna, que en Cristo estamos completos, que solo en Cristo, Señor, encontramos la paz para nuestra alma y la seguridad de la esperanza de la vida eterna. Bendice a cada familia aquí presente, derrama de tu gracia, que aprendan a caminar en obediencia a tu palabra, arraigados y fundamentados por la fe en ella, y poder ser testimonio a aquellos que nos rodean en el lugar que nos desarrollemos. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.